Bienvenidos a la Cometa Travel y parte 5 de nuestro viaje por carretera aquí en África. Pues como pueden ver, no estamos con el carro ahora, estamos haciendo un tour en lancha aquí en el río Tamalakane en Maun, en Botswana. Y Maun es muy importante porque es la entrada al delta del Okavango. Y el delta es famosísimo porque es uno de los mejores lugares en África para ver animales como elefantes, leones, leopardos, hipopótamos. Todos los grandes de aquí pueden encontrar en el delta. Pero no vamos a hablar más acerca del delta porque ya lo visitamos y hicimos un video solo acerca del delta. Pero pues estamos aquí para mirar el atardecer y mañana seguimos con el viaje explorando nuevos lugares aquí en Botswana. Otro lugar que no te puedes perder si visitas Botswana es el Parque Nacional de Chobe. Chobe es famoso porque tiene la mayor población de elefantes de todos los parques nacionales de África. Se estima que hay una población de 50,000 elefantes, pero esta cifra puede cambiar porque como no hay cercas, los elefantes pueden entrar y salir del parque cuando quieran. Los elefantes son las estrellas en Chobe, pero también puedes ver otros de los grandes animales africanos como búfalos, leones y más. La principal razón para venir a Botswana es para ver la vida silvestre. Y hay lugares increíbles en el país para hacer esto, pero si quieres ver algo diferente, puedes ir a las colinas de Tsodilo en el norte del país. Estas 4 colinas son famosas porque tienen más de 4,500 pinturas rupestres. Es un lugar muy especial y vale la pena porque es algo distinto al resto del país. Puedes ver muchas pinturas con animales locales como jirafas y rinocerontes, pero también hay pinturas de animales de otras partes como ballenas e incluso pingüinos. No se sabe exactamente cuántos años tienen las pinturas, pero se cree que las más antiguas podrían tener 20,000 años y las más recientes unos 100. Es un sitio importante para hacer rituales y los lugareños creen que en este lugar es en donde se dio origen a la vida y aún pueden verse las huellas de los primeros humanos y animales. Bueno, aquí en Botswana todas las carreteras están pavimentados, pues en Namibia casi no, pero le falta un poco de mantenimiento. Muchas veces son tan feas que realmente es mejor si tú vas por la orilla. Puedes ir más rápido sin pegar huecos y dañar tus llantas aquí al lado. Entonces, es uno de los países más ricos en África, pero parece que ese dinero no va para las carreteras. Porque mira, este es un de safari y incluso él no está yendo muy lento ahí. Pues vamos más rápido que él y estamos aquí en la orilla. Y pues ahora aquí se mejora y podemos volver a la carretera normal. Pues hay huecos todavía, pero no tantos. Cuando vienes a África, pasa que a veces no es necesario ir a parques nacionales o reservas para ver animales interesantes. En uno de los campamentos en donde nos quedamos, pudimos ver una familia de galagos. Los galagos son un tipo de primate que solo sale de noche. Había visto fotos de ellos antes, pero me sorprendió mucho lo pequeños que son en la vida real. Toda la familia eran como 10 galagos y estaban viviendo en un canal de agua. Pero no es solo su tamaño lo interesante. Fue increíble ver cómo saltaban en el aire. Pueden alcanzar una altura de hasta 2 metros. De verdad que fue fascinante verlos en acción. Ahora estamos aquí en el salar de Mtwetwe y es una zona de más que 40,000 kilómetros de salares. Toda la zona es Makadikari y hay 3 salares aquí. Es la zona más grande del mundo de salares. El salar más grande del mundo es el salar de Uyuni en Bolivia, pero los 3 aquí en esta zona, pues es la zona más grande que existe en la planeta.
Pues aquí no pueden hacer nada, no hay mucho sal aquí a pesar que es blanca, pero más adentro, en el salar Sua, hay muchos cristales. Entonces ahí ellos sacan el sal y pues es para el país y también para exportar a sus vecinos. Y también muchos turistas vienen aquí para disfrutar el paisaje blanco, todo muerto y para ver el atardecer. No solo visitamos el salar para disfrutar del paisaje y ver la puesta del sol. Nosotros también fuimos porque ahí se pueden ver suricatas. Pensé que íbamos a verlos desde lejos, pero la verdad es que nos pudimos acercar mucho. Debo decir que estos animales son súper interesantes, además de que son muy lindos. Este grupo de suricatas no tenían miedo de los humanos en absoluto, así que fue súper especial poder observarlos mientras corrían muy cerca de nosotros. Iban de un lado a otro cavando en el suelo y comiendo, y mientras lo hacían se turnaban entre ellos para vigilar la zona. Es por eso que siempre vas a ver a uno de ellos que se queda de pie y mira para todos lados y luego de manera sistemática baja la cabeza y otro se levanta y lo reemplaza. Esto lo hacen porque las águilas y los chacales siempre están al acecho para cazarlos. Es por esto que es muy importante tener a uno de ellos cuidando el lugar para alertar a los otros en caso de peligro. En un momento, un suricata que estaba vigilando comenzó a gritar y todo el grupo se escondió en un agujero en la tierra. Afortunadamente fue una falsa alarma y a los pocos minutos volvieron a salir y regresaron a su actividad normal. Un dato muy asombroso de ellos es que a pesar de que viven en el desierto, pueden pasar toda su vida sin beber agua. Ellos viven alrededor de 8 años. Imaginen eso. No beber nada de agua durante 8 años. Suena como imposible, ¿cierto? Y esto es porque los suricatas se alimentan de insectos y algunas plantas, y ellos son capaces de obtener todo el agua que necesitan de estos alimentos. Bueno, un pequeño problema ahora. Estuvimos devolviendo después de ver el atardecer en el salar y nos pinchamos aquí pues ya en la oscuridad en el monte y no tuvimos llanta de repuesto, entonces tuvimos que esperar para estos 2 señores para que nos trajeran una llanta y parece que ya en unos 5 minutos va a estar listo. Pues viajar en África siempre es una aventura, nunca sabes qué te va a pasar, pero siempre puedes solucionar todo. Y Botswana ha sido un país bastante interesante, muy lindo, muchísima naturaleza, animales de todos tipos por todos lados. Espero que pueda volver y conocer más zonas de animales aquí, pero por ahora tenemos que decir chao a este bello país. Y ya vamos a terminar parte 5 del viaje por carretera aquí en África. Y pues el siguiente capítulo ya vamos a estar en Sudáfrica, entonces espero que disfrutaron y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.